Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con la segunda presentación, las reacciones de óxido-reducción, es decir, aquellas reacciones donde hay cambio de número de oxidación por transferencia de electrones. Bien. Avanza, avanza. Vamos a tener algunas consideraciones especiales, ¿sí? Vamos a tener algunas consideraciones especiales para este tipo de reacciones. Primero que nada, vamos a considerar que todos los elementos en su estado neutro tienen número de oxidación 0. El oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2. Vamos a trabajar con óxidos, sales y oxosales. El hidrógeno va a tener siempre el número de oxidación más 1, en la mayoría de los casos. La única excepción donde trabajan menos 1 son los hidruros metálicos. Los metales tienen número de oxidación positivo. Y ¿cuáles son las sustancias que no van a ionizar? Agua, agua oxigenada, gases, sustancias insolubles y todos los óxidos, ya sean solubles o insolubles. Nosotros vamos a trabajar con el método del ion-electrón, es decir, que vamos a tener que considerar al momento de escribir la ecuación los iones que cambian debido al elemento que cambia su número de oxidación. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos, como la imagen ustedes lo ven acá, es un hilo de cobre que se está introduciendo en una probeta que tiene una solución de nitrato de plata. ¿Y qué sucede en esta reacción? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con los potenciales de reducción? Bueno, el cobre está por encima de la plata, es una reacción de simple desplazamiento, entonces vamos a ver que el cobre se va a transformar en catión cúprico, y mientras que la plata, el catión plata, va a pasar a plata metálica. En realidad, cuando uno empieza a analizar internamente lo que sucede, el cobre pasa a cobre más 2, es decir, que su número de oxidación de 0, todos los metales se encuentran con su estado fundamental, número de oxidación 0, pasa a número de oxidación más 2. Este 2 debería estar como superíndice, ¿sí? Por ende va a ganar 2 electrones. Perdón, va a perder 2 electrones. Al perder 2 electrones se está transformando en un proceso de oxidación. Mientras que la plata gana uno de los electrones del cobre y se reduce a plata metálica. Entonces podemos definir actualmente que la oxidación es el proceso a través del cual una sustancia, un elemento pierde electrones y aumenta su número de oxidación. En el caso del cobre, de 0 pasó a más 2, aumentó su número de oxidación y pierde 2 electrones. Fíjense que este más 2 se encuentra en los productos, es decir, que los está perdiendo. Y en el caso de la reducción, el elemento, en este caso el catión, está ganando un electrón y se transforma en plata metálica y disminuye su número de oxidación. De más 1 pasó a 0. Entonces, cada vez que se produce una oxidación en una reacción donde hay pérdida de electrones, evidentemente el otro, la otra sustancia, va a tomar esos electrones y se va a reducir. No hay proceso de oxidación sin reducción que se dé simultáneamente. Cuando nosotros escribimos la reacción química a través de las ecuaciones, vamos a escribir a través de
semiecuaciones. La semiecuación correspondiente de oxidación y la semiecuación correspondiente de reducción. Bien. En resumen, en el caso de la plata y el cobre, el cobre y la plata, el cobre le está cediendo los electrones a la plata, el cobre pierde los electrones, aumenta su nivel de oxidación, reduce a las otras sustancias y se oxida. Por ende, el cobre es el agente reductor. Es decir, que esta sustancia hace que el otro se reduzca. Es decir, que el otro gane los electrones, disminuya su número de oxidación, oxida la otra sustancia y se reduce. Obviamente, si este necesita electrones, va a obligar al otro que se oxide. Entonces, aquella sustancia que se oxida se convierte en agente reductor y aquella sustancia que se reduce se convierte en el agente oxidante. Bien. Vamos a hablar entonces del ajuste de la ecuación de una reacción oxidorreducción por el método del Biot. Por un lado, tenemos que considerar que o la ley de la ecuación, la ley de la información de la materia, tanto esto se debe respetar para los elementos y los electrones que tenemos. Tanto se pierde, tanto se gana. Y vamos a escribir las ecuaciones, en dos semiecuaciones, una de reducción y otra de oxidación. Que tienen que diferenciar la ganancia o pérdida de electrones. Muy bien. Vamos entonces al ajuste de la ecuación. Vamos a seguir con el equilibrio neutro. Vamos a trabajar con, vamos a establecer 4 etapas para la realización de la ecuación. La primera etapa, donde vamos a identificar quiénes son los elementos o los átomos que están cambiando su número de oxidación. Por ejemplo, si nosotros vemos esta reacción química, esta ecuación, es la reacción entre el zinc y el nitrato de plata, otra reacción química. Vamos a analizar los números de oxidación. El zinc en este momento se encuentra con su estado fundamental, es decir, número de oxidación 0. La plata se encuentra en forma de sal, es decir, número de oxidación +1. Cuando reaccionan, el zinc desplazó a la plata y forman la sal de zinc, es decir, que zinc pasó del número de oxidación 0 a +2 y la plata de número de oxidación +1 a 0. El nitrógeno, en este caso, fíjense que se encuentra en forma de nitrato, tanto en reactivos como producto, es decir, el nitrógeno conserva su número de oxidación y el oxígeno también, de -2 a -2 porque está combinado con el nitrógeno en forma de nitrato. La segunda etapa va a ser escribir las reacciones o las semiecuaciones, mejor dicho, que intervienen en este proceso de óxido-reducción. Identificados los elementos que cambian su número de oxidación, vamos a escribir los iones que están cambiando. Es decir, el zinc, que se encuentra en su estado metálico, pasa a zinc +2, y la plata, el catión plata, pasa a plata metálica. Y estamos también haciendo el movimiento, ahora vamos a la tercera etapa, que vamos a ver el ajuste. Yo ahí, en la diapositiva anterior me adelanto un poco,
sí vamos a ver el tema del movimiento de electrones. Es decir, que si nosotros tenemos que analizar ambas semiecuaciones, tienen que estar con el mismo balance de cargas. En esta primera semiecuación, la carga es cero. Por ende, la carga que tiene que haber de este lado de la semiecuación también es cero. ¿Cómo lo hacemos? Y si acá tenemos número más 2 cargas positivas, sumaré 2 electrones para que el total dé 0. Y ahí balanceamos. Fíjense que el zinc, al pasar a zinc más 2 y poner los 2 electrones para balancear esta semiecuación, está perdiendo 2 electrones. Se encuentran electrones del lado de los núcleos. Entonces se está oxidando. Y en la reducción, la plata, fíjense que de este lado de la semiecuación hay más 1, y en este 0, para llegar de 0 y 0 en ambas semiecuaciones, tengo que agregar del lado de los reactivos donde está la carga del catión un electrón. Pero tenemos que respetar el principio de conservación de la materia, es decir, que si hay alguien que pierde 2 electrones y hay alguien que pierde o gana un electrón, ¿qué pasa con el otro electrón? Ambos deben ganar y perder la misma cantidad de electrones. Por ende, la semiecuación donde se está ganando un electrón, la voy a multiplicar por estos 2 que están acá. 2 electrones, este 2 lo voy a agregar. E inmediatamente, cuando yo haga la sumatoria, yo tengo que sumar los reactivos de la ecuación de oxidación y reducción, voy a escribir zinc más. Acá hago una distributiva, fíjense que yo adelante de la semiecuación cerré entre paréntesis y puse el 2. Es decir, que acá hago una distributiva, 2 catión plata más 2 electrones, flecha, me voy a los productos y continúo en la ecuación de oxidación, el catión zinc más, voy a la de abajo, 2 platas metálicas y los 2 electrones. Acá, simplemente por una cuestión de ordenar la diapositiva, los electrones los puse al final para que vean que ganó 2 electrones y perdió 2 electrones. La ganancia y la pérdida tiene que ser exactamente igual, si no, no está bien hecha la ecuación. Muy bien, la cuarta etapa, ¿cuál sería? Ya hicimos, identificamos el número de oxidación, escribimos las semiecuaciones con los iones que están cambiando, la tercera es el balance de los electrones y la cuarta, ya hicimos la ecuación iónica, vamos a hacer la ecuación molecular. Vamos a escribir la ecuación molecular, porque la ecuación que nosotros escribimos, la ecuación química, se encuentra bajo moléculas. Entonces, habíamos dicho que, vamos atrás, necesitábamos 2 catión plata y un catión zinc y 2 platas metálicas. Entonces, cuando lo escribimos el zinc más los 2 catión plata están bajo la forma del compuesto de nitrato de plata, lo escribimos tal cual, que me va a dar, me pedía un mol de zinc, de catión zinc. Bueno, lo escribimos bajo nitrato de zinc y las 2 placas metálicas que me daba la ecuación. E inmediatamente la reacción se balancea. En este caso, como ustedes ven, estamos trabajando con un medio neutro, es decir, que no hay ni un ácido ni un hidróxido que intervenga en la reacción. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en medio ácido o en medio básico? Aparece ya sea los cationes hidrógenos provenientes de un ácido o los oxidrilos provenientes de un hidróxido y por ende las moléculas de agua que se va a haber que ajustar tanto la presencia de protones de oxidrilos con agua, que es el que aporta los hidrógenos y los oxígenos. En medio ácido, todos los oxígenos que se pierdan en la reducción van a parar a agua, es decir, los que ganan en la oxidación provienen de los átomos de hidrógenos, van a provenir del catión hidrógeno proveniente del ácido. Y en el medio básico, los oxígenos que se ganan por la oxidación o se pierden en la reducción provienen de los oxidrilos, necesitándose tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno
gana en órbita. Ya vamos a analizar bien esto a través de ejemplos para que vean cómo se balancea. Vamos a empezar entonces con el medio ácido. Vamos a ir a un ejemplo, una reacción química que es el permanganato de potasio en medio ácido sulfúrico con yoduro de potasio, que me va a dar sulfato manganoso más yodo más sulfato de potasio más agua. La primera etapa que vamos a hacer es identificar los números de oxidación de las sustancias. Yo acá simplemente les he puesto, fíjense, aquellas sustancias voy a obviar el número de oxidación del oxígeno y del hidrógeno y vamos a trabajar con los otros elementos dentro de las sales. El potasio número de oxidación más 1, el manganeso número de oxidación más 7, el azufre número de oxidación más 6, el potasio más 1, el yoduro menos 1. Esto es en la parte de reacción. Vamos a ver qué pasa en los productos. El manganeso ya aparece con un número de oxidación más 2 en la sal sulfato manganoso. El azufre sigue manteniendo su número de oxidación porque proviene del anión sulfato, del ácido sulfúrico, anión sulfato, de la sal. El yodo, recuerden que aquellas sustancias que se encuentran en el estado elemental, en el caso del yodo atómico, número de oxidación 0. El potasio sigue conservando el más 1, y el sulfato de potasio y el azufre. El agua no vamos a considerar su número de oxidación. Por ende, acá ya les escribí quiénes son aquí las sustancias que están cambiando. El manganeso de más 7 pasó a más 2 y el yoduro de más 1 pasó a 0. ¿Qué sucede con los otros iones? Fíjense, el potasio aparece más 1 en reactivos, aparece con más 1 en productos. El azufre más 6 en reactivos, más 6 en productos, como el anión sulfato. Es decir, que tanto el catión sulfato como el catión potasio más el anión sulfato aparecen en reactivos y productos. Es decir, a estos iones los llamamos iones espectadores en la disolución. Van a aparecer en reactivos y en productos. Se van a combinar. Bueno, muy bien. Vamos entonces a proseguir con la reacción química. Si me deja avanzar la diapositiva. Bien. La segunda etapa vamos a escribir las semiecuaciones de oxidación y las semiecuaciones de reducción. Fíjense que acá en la oxidación, el yoduro pasó a yodo 2. El primer paso es balanceo elemento-elemento. Si yo tengo dos yodos, resultado elemental de yodo, el yoduro voy a tener que agregar un 2, es decir, es un coeficiente estequiométrico para balancear el elemento. Vamos a balancear los electrones. Acá hay dos cargas negativas y acá no hay ninguna. Por ende voy a tener que sumar los electrones positivos. Dos cargas negativas en reactivos, dos cargas negativas en reactivos. Al aparecer los dos electrones en la ecuación del lado de los productos, me está indicando que esta ecuación o esta semiecuación es la semiecuación de oxidación. Bien. Y fíjense que en efectivo el yoduro de menos 1 pasó a 0, es decir, que elevó su número de oxidación. En el caso de la reducción, el anión permanganato pasó a manganeso más 2. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense en esta parte. Acá tenemos 4 oxígenos, acá no tenemos ninguno. Entonces tenemos que balancear de este lado de la semiecuación la cantidad de oxígenos. Lo vamos a poner de manera de colocar tantas moléculas de agua o moles de agua como oxígeno yo requiera. En este caso hay 4 que tengo de un lado de la semiecuación y en el otro no tengo ninguno, por ende voy a tener que agregar 4 moles de agua. Indefectiblemente al agregar los moles de agua
me va a aparecer el hidrógeno. Como estoy en medio ácido, del otro lado de la semiecuación voy a agregar 8 protones u 8 cationes. Ahora vamos al movimiento de electrones. ¿Cuántas cargas tengo netas acá? 7 positivas. Y del otro lado de la semiecuación, 2 positivas. Es decir, que si yo debo hacer un balanceo para que ambas cargas queden iguales, de este lado de la semiecuación de los reactivos voy a tener que agregar 5 electrones. Es decir, se suman 5 electrones. Y ahí me queda más 2, más 2. Es decir, que coincide con la reducción del número de oxidación porque está ganando electrones. Bien. El láser. Diría que si fuera el láser, pero no se me va. Entonces vamos a la tercera etapa. La tercera etapa, ahí, bueno, les explico simplemente cómo se balancean los oxígenos, agregando agua y completando en la semiecuación correspondiente la deficiencia de oxígenos con cationes de hidrógeno. La tercera etapa, balanceamos la cantidad de electrones. En un primer momento nosotros tuvimos que agregar 2 electrones para hacer el balanceo de la semiecuación, 2 negativas, 2 negativas. Y acá agregar 5 electrones para que haya 2 cargas positivas, 2 cargas positivas. Pero para poder seguir respetando el principio de la ley de conservación de la materia, mejor dicho, la ganancia y la pérdida de electrones debe ser exactamente igual. Por ende, vamos a tener que multiplicar ambas semiecuaciones, en este caso, esta de oxidación por 5 y la de reducción por 2. Entonces, ahí ya me va a perder 10 electrones y la de reducción me va a ganar 10 electrones, porque se convierte en una distributiva. Si hago la distributiva, recuerden que vamos a hacer vamos a para acá, fíjense, toda esta parte es la de los reactivos, proveniente de esta primera parte. Bien. Y los productos provenientes de la ecuación. Entonces vamos a empezar a hacer la distributiva. Vamos a empezar a hacer la distributiva. 5 por 2, 10 ioduros. Se corta acá porque viene la flecha, ¿no? Donde empiezan los productos. Vamos a la semiecuación de abajo. 2 permanganatos, 8 por 2, 16 protones o cationes de hidrógeno y 5 por 2, 10 electrones. Flecha, productos. Me voy a la ecuación de oxidación. 5 yodo 2 más. Los electrones los dejo al final. Voy a la de abajo. 2 cationes manganeso más 2. 4 por 2, 8 moles de agua. Y ahí sí voy a los 10 electrones. Muy bien, entonces vamos a ver que acá 10 electrones se simplifican. Estos 10 electrones recuerden que sale de la ecuación de oxidación, que lo dejé al final. Y no puedo simplificar más nada porque no hay aguas del lado de la reacción o de la semiecuación de los reactivos, ni protones en los productos. La cuarta etapa, entonces, va a escribirse la ecuación de manera molecular. Es decir, todo lo que escribí en forma de iones, ahora lo voy a escribir bajo la forma molecular. Me pedía, vamos atrás, 10 moles de ioduros, voy a poner 10 moles de
sulfato de yoduro de potasio. Me pedía 16 moles de protones, y fíjense, es muy importante, cuando yo agrego los protones, lo estoy agregando bajo la forma de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ya en su molécula me está agregando 2 moles de cationes hidrógenos. Por ende, con agregar la mitad de moles de la ecuación, yo ya estoy completando los 16 moles de cationes hidrógenos. Me pedían 2 permanganatos, bueno, agrego 2 permanganatos en forma de permanganato. 2 manganeso más 2, 2 sulfato manganoso, lo agrego, 5 moles de yodo, los agrego, y los 8 moles de agua. Hasta ahí llegaba la ecuación. ¿Se fijan? 5 yodos, 2 catión manganeso, 8 moles de agua, y ahí quedó. Pero ¿qué sucede? Si yo escribo la ecuación, resulta que cuando me voy acá, yo tenía potasio y tengo potasios. Y los tengo que agregar. Y ahí es donde aparece la intervención de los iones espectadores. No puede desaparecer el catión potasio ni el anión sulfato. Entonces, acá me pide, acá tengo 8 azufres, y sin embargo, cuando yo terminé la lectura, según la ecuación iónica, solamente tengo 2 sulfatos manganosos. Es decir, que me están faltando muchos azufres. Voy a escribir sulfato de potasio y voy a ver cuáles son las necesidades. Y lo voy a balancear por tanteo. Las sales que yo agrego, o las sales que yo agrego con los iones espectadores, se balancean por tanteo. Si yo tengo acá 8 azufres y en el balanceo de la ecuación del ion electrón solamente aparecen 2, tendré que poner 6. Y si está todo bien, inmediatamente se me debe balancear el potasio y el oxígeno. Entonces, fíjense, yo tengo 6 por 2, 12 potasios que agregué por el agregado de la sal de los iones espectadores, y tengo acá 10 potasios de yoduro más 2 del permanganato, y se me balancea y y ahí terminaría. O sea, en esta cuarta etapa, nosotros vamos a escribir la ecuación molecular. No se tienen que olvidar de los iones espectadores. Los iones espectadores tienen que aparecer, porque no puedo dejar de considerar aquellos elementos que permanecen en la reacción y los tengo que unir en forma de sal. No puede aparecer un catión potasio o un azufre porque bueno, me faltó. No, yo lo tengo que agregar bajo la forma de sal y del anión que le da origen, o el catión que le dio origen. Bueno, ahí está explicado lo de los iones espectadores. Por lo tanto, si yo tuviera que escribir la ecuación completa, ahí dejo resumido todo el primer paso, lo obvié a este primer paso. El segundo paso, yo escribo las ecuaciones de reducción, la ecuación de oxidación, esta de oxidación y esta de reducción. Bien, hago el movimiento de electrones correspondiente, hago el balanceo de los electrones, la ecuación iónica proveniente de la sumatoria de los iones, y luego la ecuación molecular contemplando el ion espectador que tiene que aparecer en la ecuación. Bueno, acá les dejo una diapositiva con algunos casos especiales que se pueden dar en las reacciones de medio ácido, en el caso de dos sustancias que se oxidan, se reducen y aquellas sustancias, como les decía, que no se disocian, que son en la primera diapositiva, o segunda diapositiva, los óxidos insolubles y el agua oxigenada en el caso. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de las ecuaciones en medio básico.
Bueno, muy bien. Me desaparezca el criterio y no me desaparece. Vamos a avanzar con la del medio básico. Acá tenemos una reacción en el medio básico. Tenemos al sulfato crómico, que se combina con clorato de potasio en medio hidróxido de potasio, para darme cromato de potasio, cloruro de potasio, sulfato de potasio. Primer paso, vamos a escribir y vamos a identificar aquellos elementos que cambian su número de oxidación. Entonces, vemos como el cromo está actuando con número de oxidación más 3 en el sulfato crómico. Ojo con esto, hay que saber muy bien el tema de la ionización. Es el cromo más 3, ahí está el 3 del intercambio de las cargas. Este 2 viene del intercambio de la carga del sulfato. El azufre más 6, el potasio más 1, el cloro más 5. La base no voy a otorgarle el número de oxidación porque es el medio. El potasio sigue conservando su número de oxidación. El cromo pasó al número de oxidación más 6, ya ahí vemos un cambio, el cromo más 3 al cromo más 6. El potasio sigue conservando el número de oxidación más 1 en la sal de cloruro de potasio. El cloruro pasó al número de oxidación más menos 1. Y ahí vemos el segundo cambio. De clorato pasó a cloro. Y la sal de sulfato de potasio más 1 más 6, potasio y azufre respectivamente, me están indicando que ahí tenemos los iones. La segunda etapa, vamos a escribir las semiecuaciones con los iones que participan de la reacción. Es decir, la semiecuación de oxidación, el cromo más 3 pasó a cromato y vamos a hacer el balanceo. Vamos a ir de a poco. Nosotros en el medio ácido, donde faltaban los oxígenos, agregábamos tantas aguas. Al agregar agua me aparecía el hidrógeno y lo completaba en la semiecuación con cationes de hidrógeno. Pero acá estamos trabajando en medio ácido, cosa que no podemos porque no hay protones que esté agregando ningún ácido. Al contrario, van a haber aniones hidróxidos u oxidrilos. Entonces, lo que tengo que hacer es balancear con oxidrilos. Fíjense cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar a la inversa de una ecuación de medio ácido. Donde sobran los oxígenos voy a agregar tantas moléculas de agua o tantos moles de agua como oxígenos me hagan falta de este lado de la semiecuación. Inicialmente acá teníamos el cromo solo, el catión cromo. Entonces, acá tenemos 4 oxígenos, acá no hay oxígeno. Entonces voy a agregar 4 moles de agua. Al agregar el agua indefectiblemente estoy agregando hidrógenos. ¿Cómo los voy a balancear? Voy a poner tantos oxidrilos del lado de la semiecuación que no estén como anión hidróxidos. Entonces, tengo 4 por 2, 8 hidrógenos, voy a poner 8 oxidrilos. Y ahí fíjense, me queda cromo, 8 oxígenos, 8 hidrógenos, cromo, 4, 8 oxígenos y 4 por 2, 8 hidrógenos. Recuerden que si ustedes quieren hacer a la inversa, del lado donde falta colocar las moléculas de agua y del otro lado los oxidrilos jamás van a poder balancear. ¿Por qué? Porque al agregar oxidrilos indefectiblemente están agregando e incorporando hidrógenos porque el oxidrilo ya tiene incorporado el hidrógeno. Muy bien. Vamos entonces con la reducción. El clorato pasó al cloruro. Acá tenemos 3 hidrógenos, acá no tenemos ninguno. Del lado donde sobran los oxígenos voy a agregar 3 moles de agua y el doble en oxidrilos. Entonces ahí sí ya tengo cloro, cloro, 3 y 3, 6 oxígenos, 6 oxígenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos y lo está aportando el oxígeno. Vamos a analizar ahora la etapa del movimiento de los electrones para que esta ecuación sea una verdadera oxidación y reducción. Vamos a analizar la ecuación de oxidación. En la oxidación
¿cuál es la carga que yo tengo de este lado de la ecuación? 8 negativas más 3 positivas, tengo 5 cargas negativas. Y acá tengo solamente 2, por ende voy a tener que agregar 3 electrones para el balanceo de las cargas. Cuando yo estoy agregando del lado de los productos los 3 electrones, significa que están perdiendo el cromo. Ahí está la pérdida de electrones por parte del catión crómico, más no cromato, y estoy confirmando que es una reacción de oxidación. Mientras que del lado de la reducción analizo cuál es la carga en los reactivos. Una carga negativa que proviene del cloruro. El agua no aporta cargas. El cloruro tiene una carga y el oxidrilo 6 cargas. Es decir que del lado de los productos tengo 7 cargas negativas, mientras que acá tengo una sola. Es decir que voy a tener que sumar a los reactivos, en este caso el clorato, 6 electrones. Es decir que el clorato está ganando 6 electrones y se está reduciendo a cloruro. Bien, vamos a la tercera parte. Vamos a hacer el balanceo de los electrones, porque yo hasta ahora hice el movimiento de electrones, pero no los he balanceado. Tienen que ganar y perder en la misma cantidad. Sin embargo, cuando hice el movimiento de electrones, uno pierde 3 electrones y el otro gana 6 electrones, el doble. Entonces hago el intercambio de cargas, 3 lo pongo en la semiecuación y enseguida ya, como veo que son números, son múltiplos, bueno, simplifico para no tener coeficientes estequiométricos muy elevados y simplemente voy a multiplicar por 2 a la semiecuación de oxidación. Hago la distributiva correspondiente y comienzo. 2 catión crómico, 8 por 2, 16 oxidrilos, voy a los reactivos de la ecuación de reducción, 1 mol de clorato, 3 de agua, 6 electrones. Productos. 2 cromatos, 4 por 2, 8 agua, 2 por 3, 6 electrones, 1 mol de cloruro, 6 oxidrilos. Fíjense que ahí inmediatamente 6 electrones se simplifican, estoy haciendo bien el balance, y aparece algo que hasta recién no lo había visto. De atrás, aparecen oxidrilos en reactivos y en productos. Lo que voy a hacer acá es, no los voy a simplificar, sino que los voy a restar. No son múltiplos, sino que los restos. Es decir, acá tengo 16, acá tengo 6, 6 se van y me quedan solamente 10 moles de oxidrilos. Los restos. Entonces la ecuación iónica me queda 2 catión crómicos, 10 moles de oxidrilos, 1 mol de clorato, acá me están faltando los 3 moles de agua, perdón, acá el agua también, fíjense que no está simplificado, no lo he puesto, pero los 3 moles de agua se me van y me quedan solamente 5 moles que aparecen acá y el mol de cloruro. Una vez ya hecha la distributiva en la tercera etapa, el balanceo y la escritura de ecuación iónica, voy a transformar todo en ecuación molecular. Y me pedían, vamos hacia atrás, 2 moles de catión crómico. Fíjense que el catión crómico está bajo la sal de sulfato crómico, entonces ya la misma sal tiene los 2 moles, es decir, y colocando 1 mol de sulfato crómico, yo ya voy a cubrir esa necesidad que me pedía la ecuación. 10 moles de oxidrilos, bueno, lo voy a poner bajo la forma de hidróxido de potasio, como me escribía, como se presentaba la ecuación química, y 1 mol de clorato bajo la forma de clorato de potasio. 2 cromatos, voy a colocar 2 cromatos de potasio, 5 moles de agua y 1 mol de cloruro. Y hasta acá quedaba la ecuación. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos potasios tengo del lado de los reactivos? Y además el azufre. Entonces, no se olviden de los iones espectadores en donde yo tengo que colocar sulfato de potasio. ¿Cuántos azufres? Bueno, acá tengo 3 sulfatos.
Bueno, voy a poner 3 sulfatos de potasio e inmediatamente se me van a balancear. La última, quizás la quinta etapa, esto lo escriben, lo anotan, lo guardan para ustedes. La quinta etapa del ajuste de cualquier reacción es verificar elemento a elemento que todos estén. Entonces, ahí yo simplemente me voy a dedicar a los potasios, porque son los iones integradores, o vamos a trabajar uno por uno. 2 cromos, 2 cromos. Vamos a trabajar 3 azufres, 3 azufres. 10 potasios y 1, 11 potasios, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 10 y 1 del cloruro de potasio, 11. Muy bien. Un cloro, y los hidrógenos, 10 hidrógenos, 5 por 2, 10. Si está todo bien, el oxígeno tiene que estar balanceado. Lo último es el oxígeno, no empiecen por el oxígeno, empiecen por los otros elementos. Bueno, muy bien, ahí dejo escrito el tema de la incorporación del sulfato de potasio como sal de los iones hidrógenos. Por ende, la ecuación terminada, se las dejo escrita acá, tengo el sulfato crómico, clorato, el medio, los productos, escribo las ecuaciones de oxidación, las ecuaciones de reducción, hago el balanceo de los electrones, por eso multiplico por 2, porque tanto 3 y 2 son múltiples, así que simplifico y me queda multiplicar por un coeficiente de 2, hago la distributiva en la ecuación iónica, hago la ecuación iónica neta definitiva y la ecuación molecular incorporando los moles de los iones integradores. Bueno, les dejo también para el caso de una ecuación en medio básico algunos casos especiales. Por ejemplo, la autooxidorreducción, donde un elemento es el cloro, que es medio básico, debido al hidróxido de frío. Ese elemento, que es el cloro, me da cloruro y el hipoclorito se oxida y se reduce a la vez. Y si el hidróxido está caliente y concentrado, pasa a cloruro y a cloruro. Y otros casos, por ejemplo, el de aluminio, ¿se acuerdan que el aluminio es un elemento que podía ser anfótero? Y que el medio básico me iba a dar un anión, en este caso me va a dar un anión, pero un anión complejo, ¿sí? Y el nitrato en este caso pasa a amonio. Entonces les dejo el balanceo, ¿por qué? Porque acá yo estoy agregando de un lado agua y del otro voy a tener que agregar oxidritos. Yo estoy agregando por un lado tengo 3 oxígenos y acá no tengo ninguno. Voy a poner el doble en agua y tengo 6 hidrógenos, 6 por 2, 12, pero ya tengo hidrógenos en la molécula de amoníaco. Entonces agrego directamente los 9 oxígenos que me provienen del agregado de los 6 moles de agua y los 3 que ya tenía en nitrato. Bueno, y este es un anión complejo de minato que se encuentra. Bueno, muy bien. Y eso, por ahora, es situaciones de óxido-reducción. Recuerden que tenemos medio neutro, medio ácido, medio básico. Lo vamos a dividir en las 4 etapas. La primera etapa, identificar el número de oxidación para ver qué cambia. La segunda etapa, explicar las ecuaciones con los iones que cambian. La tercera etapa va a ser el balanceo de los electrones. Tanto se pierde, tanto se gana en la misma cantidad.
escribimos las ecuaciones iónicas, las ecuaciones totales y por último la ecuación. Y les dejo acá una tabla de agentes oxidantes y reductores para que vean cómo cambian y cómo pueden actuar de acuerdo a si es medio ácido, medio básico, si se reduce, se oxida, el comportamiento del permanganato, el glutamato, el ácido nítrico en sus condiciones de frío, caliente, el agua oxigenada. Bien, es como para que vean si no les llegan a dar los productos, cosa de que no va a pasar en esta cátedra, sí les vamos a dar las reacciones completas y ustedes simplemente tienen que hacer el balanceo. Bueno, muy bien, vamos a cortar acá y vamos a seguir con la siguiente presentación, que es estequiometría de reacción.